XX, mujeres, mujeres. ¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en una emisión más de XX Mujeres, Maribel Ortega Arreola, frente al micrófono y las cámaras, a través del salón o centro multimedia de Cambio de Michoacán, www.cambiodemichoacán.com.mx y por supuesto a través del blog de XX Mujeres. Un milagro no, una coincidencia tampoco. Una necesidad, por supuesto que sí, el retomar los micrófonos y ante el reclamo recibido por parte de quienes siguen esta emisión, a quienes agradecemos de verdad que lo hagan y que nos hagan sentir que todas estas entrevistas que se han hecho a lo largo de tantos meses, pues finalmente tienen un valor de uso, un valor de significado. Y 2012 ha sido un año muy particular. Cada año podríamos decir que tiene una particularidad, pero en especial, aparte de la profecía maya, en donde se habla de la terminación de este mundo, en el imaginario social cómo permean muchas cosas, muchas ideas que a veces son proactivas y en otro tanto también son muy lamentables y que invaden al ánimo de la gente. Para esta emisión me he permitido invitar a dos profesionales de la comunicación, del periodismo, a dos estimados también y queridos amigos, a Dalia Martínez, una mujer que en algún otro momento estuvo en esta emisión compartiendo el Premio Rey de España, este reconocimiento que se hace a nivel internacional al periodismo de investigación, y ahora también con un reciente galardón que habla de su también trabajo y reconocimiento periodístico acerca de este reportaje que yo creo que le ha dado muchas cosas en lo personal y en lo profesional, y sobre todo pues al obtener el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Crónica. Y agradezco, por supuesto, también la presencia del maestro Mario Hernández, que aparte de ser docente, pues bueno, también tiene un cargo público y actualmente es el subdirector de la Dirección de Radio del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. ¿Y por qué están acá? Pues porque me pareció importante hacer un alto, hacer una reflexión colectiva con respecto a no solamente lo que pasó en este 2012 informativamente hablando, sino realmente cómo se vivió, quién hace la noticia, quién la tiene que decir, qué retrospectiva hicieron, o sea, cuál lectura tendrían de este 2012 en términos de informativo, cómo fluyó el trabajo y su quehacer en este ámbito tan importante. A mí me parece que fue un año lleno de contrastes, lleno de matices. Hubo algunas noticias buenas. México atravesó por un periodo importante, un cambio de gobierno trascendental en todos los sentidos. Y sobre todo el resumen que yo podría hacer del año es que también la sociedad tuvo o está empezando a tener un papel preponderante como organización, como colectivo, vaya. A mí me pareció que fue un año con altos y bajos. A mí creo que también fue un periodo de claroscuros, ¿no? A nivel social, a nivel internacional también, en este contexto de crisis. Hubo también claros de mucha organización. A mí me parece que fue lleno de contrastes. Y en lo particular, tú como comunicador, como lector, como conductor de noticias, ¿cómo sentiste esta parte de la información? Fíjate que yo no noté realmente, en el quehacer diario y cotidiano, no noté mucha diferencia de otros años al de ahorita, a pesar de que, como lo menciona Dalia, hubo sucesos importantes en materia política y social. Me parece que
muchos comunicadores y muchos medios se acoplaron muy bien, por ejemplo, al regreso del PRI al gobierno nuevamente. Me parece que en estos meses creo que se han sentido más cómodos ya con este régimen, después de que pasaron los 2 años de gobiernos panistas. Quizá los sorprendió un poco a los medios y a los propios comunicadores este movimiento juvenil universitario del Yo Soy 132. Quizá yo ahí sentí que no sabían cómo tratar este tipo de noticias, cómo darle sentido y voz a quien normalmente no la tiene, pero que ahora estaba organizado y que tenía una propuesta clara, concreta, directa, y que fue a tocarle la puerta a los medios de comunicación y que enfrentó a uno de los poderes fácticos más importantes, que son los propios medios. Me parece que ahí sí trastabillaron un poco los comunicadores, y me parece que los propios medios de comunicación. Por el resto de los acontecimientos me parece que normal, digamos, los acontecimientos como se llegaron a dar. Por ejemplo, el regreso, incluso yo te diría, de muchos comunicadores que normalmente ya habían estado como en el ostracismo, regresan con el regreso del PRI. ¿Con una nueva iluminación? Digamos, es como ver como una especie de déjà vu, ¿no? Cosas que uno ya había vivido, que ya había visto, formas de actuar, de relacionarse, incluso el propio discurso, el lenguaje que se utiliza ya, parece que había quedado enterrado en el 2000, bueno, nuevamente empieza a resurgir. Ahora lo que habrá que ver es cómo se comportan los medios y cómo se comportan los comunicadores ante el regreso del PRI. Habrá que esperar a ver qué tipo de productos informativos se le entregan a la sociedad, porque es obvio que es una sociedad distinta, ¿no? No es la misma sociedad de hace 15 años que estaba con la idea de que el PRI jamás iba a moverse, tampoco la sociedad que le tocó vivir esta transición y que se decepcionó de los gobiernos panistas. Y ahora creo que es una sociedad más exigente. Habrá que ver cómo es su relación con los medios y con los comunicadores de ahora. Y cómo también su capacidad de organización, o sea, paradójicamente, aparentemente hay como un despertar, pero de una particularidad de esta sociedad, porque no son todos los sectores, ¿no? Y se visualiza, se focaliza particularmente en el sector estudiantil, pero de ciertas universidades, que ni siquiera fue la UNAM o los estudiantes de la UNAM los que en teoría correspondería por el antecedente histórico y la memoria histórica que tenemos del 68, ¿no? Quienes encabezarían esta parte, ¿no? ¿Serían otras élites? Fue una élite estudiantil, totalmente, la verdad, y además de carreras muy, muy enfocadas, principalmente las de carreras de ciencias de la comunicación, porque además tienen ese antecedente del trabajo que está haciendo la Universidad Iberoamericana en términos de enseñanza con los jóvenes. Hay un grupo muy interesante que encabeza, me parece a mí, Denise Dresser, que además ella misma forma parte de otro grupo muy interesante de intelectuales, de comunicadores, que fueron como los que abrieron la puerta a este despertar, digamos, universitario, y que después, de manera natural, como sucede en México con todo, se pervierte. Me parece que sigue siendo legítimas las demandas de los universitarios, de los Yo Soy 132, de los verdaderos Yo Soy 132, porque se le arrimar todo mundo, ¿no? No ha faltado ahí ver a los transportistas de Pasalagua apoyando al Yo Soy 132. Me parece, yo tuve la oportunidad de platicar con jóvenes del Yo Soy 132 aquí, de entrevistarlos, de percatarme que lamentablemente no tenían idea de lo que se estaba solicitando en términos duros, directos y concretos, a diferencia de cómo se estaba manejando el movimiento en México. Pero creo que fue interesante, ¿no? Este intento de los jóvenes universitarios de alzar la voz, muy influenciados, me parece, por los movimientos europeos y por los movimientos de Oriente Medio, pero cuando menos, bueno, ya se prendió una chispita, ¿no? De un sector de la población altamente apático, altamente desapegado de los movimientos políticos,
y que, bueno, alzaron la mano para decir, nos interesa hacer política desde una forma muy particular, ¿no? Que es la protesta social. Querías agregar algo, pero igual me adelanto una pregunta que me parece que tendría que ver con algo que no se habla mucho en medios. Cuando uno ve a un comunicador frente a un micrófono o lee una nota periodística, pues hay un trabajo. Yo estoy hablando del trabajo serio, del trabajo no boletinado, no del que se paga y se tiene el chayote famoso, ¿no? De esta información de la corrupción de la información. Estaría hablando más de un quehacer serio, que justamente por ello me atreví a invitarlos, porque ¿cómo fluyó este año este trabajo? Con respecto inclusive a otros años, o sea, se mantuvo el riesgo, aumentó el riesgo, hubo presión de censura, ¿no? O hasta dónde la autocensura también, en este sentido, porque estamos hablando sí de cambios, de ciertas cosas que se permiten más inclusive en ciertos medios. En ese sentido yo sigo pensando que hoy por hoy la radio sigue siendo un medio de expresión de los más libres que tenemos y de los más amplios en el país, ¿no? Uh-huh. Se hace ya un poco más en televisión, sin embargo, son como más limitados, están menos amplios en ese sentido los espacios, ¿no? Con este trabajo periodístico que haces y con otros que has hecho, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿fluyó bien la chamba? ¿Fue complicada? ¿Fue de más temor? Antes que nada, yo quisiera concluir el asunto de lo del 132 para cerrar, y yo rescataría en cuanto al surgimiento de movimientos sociales, el resurgimiento del movimiento juvenil que no habíamos visto hace muchos años, y esta sorpresa que nos dan los muchachos y nos dicen sí hay una conciencia social, aunque ustedes no la perciban. Tenemos un código de entendimiento con la sociedad y estamos conectados con lo que nos pasa. El movimiento 132, el movimiento incluso que se hace a nivel de medios de comunicación, yo lo pude palpar, lo pude vivir con otros compañeros que están en el centro del país, allá en México DF, que se están organizando y están haciendo cosas muy, muy interesantes. Todavía este boom como que no llega a estados como Michoacán, donde todavía persiste, ahí sí comparto con Mario totalmente la percepción, persiste la complacencia, ¿no? El pago por publicar, ¿no? Que a mí me parece muy grave y que con el resurgimiento del PRI no tengo claro cómo se van a acomodar las cosas, pero sí sé que parece ser que va la misma tendencia de décadas atrás, ¿no? Del viejo esquema priista de dar prebendas, por silenciar, por callar noticias. No sé, a mí me parece sumamente grave, pero también tengo esperanza en que los movimientos que están surgiendo a nivel centro del país se puedan contagiar los otros estados como Michoacán. Y ahí tengo confianza en los muchachos universitarios que están saliendo de las universidades con otra visión, que están teniendo maestros como Mario, por ejemplo, como otros compañeros que tienen conciencia de que esto no puede seguir siendo, ¿no? Y que no podemos seguir tapando el sol con un dedo. En ese sentido, me pasó a la pregunta que hacías. Sí, este año fue un poco difícil hacer el trabajo periodístico en campo, sobre todo, pero también creo que es que tiene un contraste interesante ahí. Sí fue difícil, pero también vi que hay que buscar la noticia, que hay que acercarse, ¿no? a la fuente de información directa para poder conseguir una nota o un trabajo como el que nos permitió hacer MX junto con Humberto Payet para sacar a la luz pues situaciones como estas, ¿no? Yo me fui este año, si hay que cerrar, tendría que decir que me voy muy complacida por el trabajo que pudimos hacer en campo con todos los riesgos que hubo, pero salvo un momento que alguna vez lo platicamos también en este espacio, no sentí un peligro real, digamos, ¿no? Lo que sí sentí y lo que sí vi este año y palpé aquí a nivel estado fue un asunto de autocensura, pero una autocensura
de mutuo propio, pues, o sea, yo admito, yo quiero, yo hago todo por callar, ¿no? Como periodista, y eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. Entonces, en ese sentido, creo que no fue difícil realizar la labor en el Estado, salvo los compañeros que manejan la fuente policíaca, que sí tienen un peligro real. Sí he conocido de historias de compañeros que están haciendo la nota periodística. Yo no me aboco tanto a la fuente periodística de nota roja, como le decimos nosotros, pero sí los compañeros oí historias increíbles, ¿no? De amenazas, de intento de levantón, ¿no? De que se acercan demasiado a una cosa que no conviene y bueno, prefiero mejor guardarla o no hacerla, ¿no? En ese sentido así vi la situación. O en todo caso terminamos dando el tip, ¿no? A los medios nacionales como para que ellos puedan investigar más y nosotros desde acá no. Sí, la otra fue eso, por ejemplo, en el caso de la Nueva Jerusalén, que es uno de los hechos que marcó la historia de 2012 a nivel Estado y a nivel país, fue Cacámbaro, la zona donde está sentado esta localidad de la Nueva Jerusalén. Todos los que vivimos aquí lo conocemos y lo sabemos, es una región, Turicato, Puruarán, esa zona, es una zona, hay que decirlo con todas sus letras, es una zona coto del narco, ¿no? Y quien lo quiera ver, pues ahí está a la vista. Había riesgos para hacer el trabajo, pero finalmente se podía hacer, que se hacía vigilado por la gente que está inmiscuida en grupos organizados criminales, pues sí, todos lo vimos, todos lo sentimos, quienes fuimos a hacer ese trabajo lo sabemos, pero también vimos una complacencia por parte de las autoridades y por muchos medios de comunicación estatales, ¿no? Que si bien es cierto que es un problema que está añejo, que está ahí, y que ahora se volteó la mirada internacional, incluso internacional, a esa problemática, también es cierto que hay mucha intención de tapar las cosas, ¿no? O de culpar o de volverlo político, ¿no? Cuando no es así, es un caso grave de violación de todos los derechos humanos de esa población y que los medios locales lo han soslayado, eso hay que decirlo, ¿no? Y que más bien tenemos otros focos que no están aquí, que son los que nos permiten como verlo, ¿no? Así es. Pareciera ser que leer noticias y estar frente a noticiario o tener un programa determinado de entrevistas suena menos complicado, pero yo diría que no lo es tanto, implica muchas cosas. ¿Cómo fue para ti? Pues mira, depende de la organización, cómo esté organizado el medio de comunicación. Hay, por ejemplo, pues medios que sí, digamos, los conductores tienen una participación más activa, no solamente en el contenido del noticiario, sino en el armado, en la forma. Hay otros que no, que está todo ya el producto hecho, entonces lo ves muy lejano, ¿no? Lo que se está informando. Yo me sumo más bien a lo que menciona Dalia. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, que el trabajo que recibió el Premio Rey de España y posteriormente el Premio Nacional de Periodismo se haya realizado aquí en Michoacán. Claro. Porque esto luego a veces pensamos que ese tipo de reconocimientos internacionales o de reconocimientos nacionales se dan solamente con grandes trabajos de investigación, así tipo Hollywood, ¿no? Donde el periodista se inmiscuye y le cuestan años de investigación, que en muchas ocasiones es así. Pero el trabajo, por ejemplo, que realizaron para obtener estos dos galardones me gusta porque es una información que todos los periodistas locales michoacanos teníamos frente a nosotros, ¿no? En zonas donde ya conocemos simplemente que ya no nos interesa buscar ni contar esas historias, ¿no? Además de encontrar esas historias, hay que saberlas contar. Uh-huh. Me gustó eso porque nos demostró, en el caso de Paye y Dalia, que allí están esas historias que hay que contar y que lamentablemente, y me incluyo obviamente, los periodistas locales hemos caído en un letargo tremendo, ¿no? Me parece que el periodismo michoacano, cuando hace unos años era quizá uno de los
periodismos más interesantes que había a nivel república, quizás superado solamente por el Distrito Federal, casi por obvias razones. Contestatario además, muy contestatario. Muy beligerante en muchos aspectos, y quizás superado también por Guadalajara, por este movimiento interesante también que logró hacer Jorge Cepeda Patterson. Pero ahorita yo lo veo totalmente pues desdibujado, sin rostro, sin interés, apático. Y bueno, el más afectado obviamente pues somos toda la sociedad. Habrá que esperar a ver si, como dice Dalia, este movimiento juvenil universitario empieza a permear también los medios de comunicación, si este movimiento periodístico latinoamericano, ¿no? Ahora esta nueva forma de ver el periodismo, ahora más narrativo, con más profundidad, con más investigación, empieza a permear en los medios, ¿no? Y dejamos la notita hueca, sin sentido, sin valor a un lado, y quizá el año que entra pudiéramos estar ahora sí contando muchísimas historias en un programa como estos, ¿no? Y decir que rescataste de los 365 días del año, pues todas estas historias que este 2012 dejamos de contar en los medios de comunicación, porque en realidad si hacemos un recuento de las noticias más importantes, yo creo que con una mano nos quedamos cortos, ¿no? Y eso implica o significa que hay una ausencia de un trabajo periodístico serio, responsable, profesional. Y te digo, y ahí me incluyo porque estamos prácticamente todos en la misma canasta. Entonces habría que repensar el próximo año hacia dónde queremos llevar los medios, hacia dónde queremos llevar la información, cómo queremos contarla. Me sumo también a lo que dice Dalia, me parece que sí hay amenazas. Obviamente México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel mundial, sobre todo por temas que tienen que ver con los grupos criminales, pero aún así se siguen contando las cosas, ¿no? Sigue habiendo libros, sigue habiendo, Anabel Hernández sigue publicando, Ana Lilia Pérez, Valle, Dalmazán, Álvaro Delgado, o sea, la gente sigue escribiendo, sigue publicando y sigue contando noticias, excepto aquí. Excepto aquí, y sin embargo, en este 2012, en donde por un lado tuvimos a nivel nacional y bueno, mundial, cambios de gobiernos, ¿no? O igual el mantenimiento de otros, como fue el caso de Obama, que se mantiene en el poder. En el caso de México, en donde se da este tránsito, ¿no? Del poder político, de los partidos en sí, en donde también se dieron muertes importantes, como la de Carlos Fuentes, ¿no? En donde permeó y seguirá dándose pues estos fenómenos naturales en donde se dan sismos, la presencia de los huracanes que en el caso de Estados Unidos, bueno, se vio demasiado afectado. México no fue la excepción en el sismo que se presentó en el sur del país. Y ante todo este escenario, si hacemos un balance general, aumentamos la crisis, la falta de credibilidad en las autoridades, la impunidad que se sigue dando. Recuerdo particularmente en este año la entrevista que le hice a Ana Lucía Martínez. La ausencia, aún la desaparición a 4 años de Maribel Martínez. Fue una historia que a mí me conmovió mucho, pero más sobre todo porque decía Ana Lucía, no debemos de inmovilizarnos frente al secuestro, frente a la pérdida de alguien, ni podemos tampoco silenciarnos. Si lo hacemos, en ese momento verdaderamente hemos perdido. Y si hago una analogía de esto con lo que ustedes ahora están describiendo, pues es muy lamentable que se dé el silencio, que se dé esta autocensura que permea en muchos casos, y sobre todo que no se esté reflejando verdaderamente lo que está sucediendo en nuestras historias de vida cotidianas. Sí, lo que te comentaba, los medios no reflejan lo que está pasando, O sea, esta sensación de inseguridad, de desprotección, de problemas sociales gravísimos que estamos viviendo aquí en Morelia, en Michoacán, en México, que además nos pareciera que nos hemos acostumbrado a ello, a saber, por ejemplo, que
pues a uno mismo, a un familiar, a un conocido, a un amigo, a un vecino, pues ya lo asaltaron, ya le robaron el coche, ya lo levantaron, ya lo secuestraron, ya lo extorsionaron. No lo vemos reflejado realmente en los medios. O sea, si uno hiciera una historia así como de análisis de contenido de los últimos 2 o 3 años, veríamos que es un problema que se manda a la página roja. Y lo que está sucediendo a nivel social tendría que estar en las primeras planas, ¿no? A veces más allá del discurso de las autoridades en turno, como siempre generalmente se destacan, o más allá de problemas muy localizados que no tienen mayor trascendencia. Los medios no reflejan esta parte porque tampoco no ha habido un trabajo de rescate de esas historias, ¿no? Parte del trabajo del periodismo es, luego como lo menciona, por ejemplo, ahorita me viene a la mente la teoría del periodismo Lorenzo Gómez, es asentar o ser la memoria colectiva permanente de una sociedad. Si para nosotros, por ejemplo, lo que sucede ni siquiera nos vale las primeras planas, lo mandamos a lo policíaco, o a veces ni siquiera eso significa que como sociedad, o pareciera significar que como sociedad no nos importa, cuando en realidad es la preocupación, y lo único que haces es que la gente se aleje de los medios, ¿no? Porque ve cosas que nada tienen que ver con su realidad ni con su problemática, y las noticias que le entrega un medio pues no les son de utilidad para su vida cotidiana, no les sirven para tomar decisiones, no les sirven para formarse una opinión, no les sirven para consolidar o cambiar su ideología, simplemente se convierten de repente como productos de entretenimiento, ¿no? De más de lo mismo, ya sé lo que van a publicar, ya me voy a las secciones. A diferencia, te digo, del trabajo que se está realizando, me parece que a nivel nacional, y me parece, por ejemplo, que a nivel mundial el papel que juegan los medios, insisto, de ahí la importancia de reformular la forma en que estamos trabajando en los medios, a ver hasta qué tanto se puede lograr, ¿no? Dale, ¿querías tú comentar algo? Sí, en ese sentido yo me niego a resignarme a que la sociedad tiene los medios que se merece, ¿no? O viceversa, ¿no? Yo me niego a no ver reflejada mi realidad en un periódico, en un programa de radio, en un programa de televisión, ¿no? Y a hacerlos como foros personales de compañeros que a veces, por el tiempo que han permanecido frente a los medios de comunicación, se llegan a confundir y llegan a pensar que el medio es de ellos o viceversa, ¿no? Entonces, no son foros personales. Creo que en este sentido la crítica para los medios locales es que no están reflejando, como decía Mario, la realidad que estamos viviendo, y entonces eso es gravísimo porque entonces quiere decir que no estamos cumpliendo con la función social que tenemos. Uh-huh. El periodismo fue creado para servirle a la sociedad y no viceversa, ¿no? Entonces, a mí eso sí me preocupa, pero yo repito, pues sí tengo esperanza en que las nuevas generaciones de periodistas que estamos formando traigan este chip, ¿no? Este cambio de recomponer la historia que están viendo y de tener elementos suficientes para contarla, para rehacerla, para darle seguimiento y no quitar el dedo del renglón en problemas torales, ¿no? Como el secuestro, como los levantones, como la inseguridad, como esto que estamos viviendo. No es posible, por ejemplo, veníamos platicando con Mario en el trayecto hacia Cambio, que en Santa Clara del Cobre, un pueblo tan representativo de Michoacán, en estos últimos días ha sido víctima de una ola de violencia muy calladita, ¿no? Ayer nada menos se encuentra una camioneta de la policía municipal con 2 cuerpos de 2 policías adentro, del comandante de la policía y un acompañante que era también policía, y recientemente, días atrás, mataron al presidente del PRI en ese mismo pueblo, y semanas antes al presidente municipal le lesionaron a un hijo aquí en Morelia. O sea, una historia que está sucediendo en Santa Clara del Cobre que está fragmentada y que nadie
puede recomponerla ni juntarla para contar esa historia completa. Algo está pasando en Santa Clara del Cobre, como está pasando en Briseñas, como está pasando en Apatzingán, y no es posible que los periodistas no seamos capaces de reconstruir esa pieza para contarla. Para acercarnos un poco a la recta final, ¿cómo dar este salto entonces? ¿A quién hay que mover realmente? Es, por un lado, la sociedad civil, los chavos, las chavas que no solamente en el imaginario colectivo permea que no les importe, ¿no?, las cosas. Yo creo que hay jóvenes en este estado que sí les importan, que sí se están comprometiendo con ello. Pero por otra parte, ¿qué vamos a hacer entonces? Al final del día, quienes escribimos, quienes hacemos esta parte de la historia, somos nosotros mismos. Primero, yo creo que contando historias, me parece que llegó el tiempo ya de ofrecerle a la sociedad una nueva forma de acercarse al periodismo. Ahorita, además, digo, que hay este boom latinoamericano de dejar a un lado el viejo esquema, ¿no?, de la pirámide invertida, de responder a las preguntas básicas, de hacer la notita escueta que no le sirve más que al que va dirigida. Alguna vez que tuve la oportunidad luego de platicar también con Dalia, cuando vino aquí Alejandro Almazán, también varias veces Premio Nacional de Periodismo, y le preguntamos cómo encontraba las historias que contaba y que además después tenía mucho fuertes, éxito. Intensas, caray. Y nos puso un ejemplo que me pareció muy interesante. Decía, por ejemplo, después de que se aprueba o este intento de aprobar controlar la comida chatarra aquí en nuestro país, que además las grandes empresas transnacionales y nacionales la desvirtuaron totalmente y el gobierno dobla las manos. Dice, pues yo me doy la tarea de encontrar una historia que refleje el problema que genera el consumir productos chatarra. Y entonces dice, preguntando y buscando se encuentra un pueblito, una de las zonas más marginadas del país, uno de los pueblos más pobres del país, que curiosamente tenía altísimos índices de consumo de estos productos y niños de 6, 7, 8 años con la gran mayoría de los niños con problemas de obesidad mórbida, de sobrepeso, de diabetes infantil, en donde los niños además tenían nombres como Sabritas, como Marinela, aunque parece mentira. Dice, en ese momento te das cuenta de que esa es la historia que tienes que contar y que va a reflejar el problema tan grave que enfrentamos en el país. Entonces yo creo que la tarea también, como dice Dalia, las cosas están ocurriendo frente a nuestras narices, como el caso Santa Clara. Entonces habrá que unir esas piezas y contar lo que está pasando, ¿no? Ya no dar esta notita aislada que se va a la policíaca de, bueno, encontraron los 2 cuerpos de los policías quemados, como hace unas semanas el dirigente del PRI, que además fue candidato a la presidencia municipal, es decir, pudo haber sido el alcalde, lo que le pasó a los hijos, etcétera. Mañana, por ejemplo, tienen una feria, un encuentro Santa Clara, y a lo mejor esa es la nota, y no ha pasado nada, ¿no? Entonces me parece que las historias están ahí, hay que darle sentido y contarlas, ¿no? Creo que esa es la tarea del periodista, ya que la gente sepa que se le está ofreciendo estos productos, que tiene que acercarse, que tiene que verlos y que tiene que haber una reacción social también ante lo que está sucediendo, y esperemos que esta nueva propuesta en el 2003 empiece a permear para ver qué es lo que sucede y a ver si el próximo año, en 12 meses, podemos estar contando muchas más cosas de las que sucedieron aquí en Michoacán, ¿no? Con otra visión, es decir, que se contaron las cosas y hubo una reacción de la autoridad o de la sociedad para cambiar lo que está pasando y no simplemente volver a decir pues que las cosas no están cambiando. Así es. Dale. Es que historias hay muchas. Todos los días nos encontramos con grandes historias que creo yo que la falla, si me lo preguntas cuando dices qué hay que hacer, yo creo que hay que empezar a
a trabajar con las nuevas generaciones, sí, pero también con la gente que está ahorita en este momento frente a medios de comunicación, con los editores, con los directores editoriales, para capacitarlos y decirles cómo es que otros compañeros del centro del país, de Guadalajara, del continente mismo, están haciendo periodismo con lo mismo que tienen enfrente. Yo le apuesto a la capacitación permanente. O sea, yo creo que sí tenemos, porque a veces no es que no quieran, es que no sabemos cómo hacerlo. Ajá. Uh-huh. Yo misma, hasta que tuve la fortuna de encontrarme primero con Padgett y luego de acceder a una beca a la Universidad Iberoamericana, por cierto, un año antes de que sucediera lo del 132, y que ahí me pude dar cuenta y conocer a varias gentes de las que estaban inmiscuidas en el 132, que fue maravilloso. Para mí fue un descubrimiento pleno, ¿no? Un encuentro con lo que yo sabía que existía, pero que no sabía cómo hacerlo, quién lo estaba haciendo. Entonces, yo en ese sentido le apuesto a la capacitación, Maribel, permanente de los periodistas. Tenemos que estar capacitándonos, saber cómo se está haciendo periodismo narrativo, cómo se está haciendo, cómo está contando, por ejemplo, John Lee Anderson de Estados Unidos, que da cursos permanentes en la FNPI, la Fundación para el Nuevo Periodismo Latinoamericano, que encabeza García Márquez, hay becas a las que uno puede acceder. Es cuestión de buscarlas. Ahí están, pero nadie sabe nada. Hay convocatorias de premios de periodismo nacionales e internacionales, que ahí están, pero los michoacanos, no sé por qué, no estamos accediendo a ellos. En el Premio Nacional de Periodismo, por ejemplo, vi la lista de quienes mandaron trabajo. No había un solo trabajo de Michoacán, más que el de nosotros, porque lo hicimos en conjunto con Padgett. Uh-huh. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Entonces eso es lo que tenemos que cuestionarnos, que ver qué está pasando y sentarnos a reflexionar. Uh-huh. Yo le apuesto a la capacitación de la gente que está haciendo edición en los medios de comunicación, como Cambio, como Provincia, como La Voz misma, para que podamos cambiar ese chip. Uh-huh. Sí, de los compañeros que se están formando en las escuelas ahorita, de los colegas, pero también de la gente que hoy por hoy está al frente, uh-huh, y que perdió el hilo de cómo hacer nuevo periodismo. Uh-huh. Lo perdimos, yo misma me incluyo en ese paquete, porque hasta antes de 2010, yo no sabía cómo hacer periodismo narrativo. Ahorita estoy empezando a tratar de hacerlo. Ajá. Y pues ahí vamos, ¿no? Afortunadamente con el Universal he encontrado apertura para poder hacerlo, ¿no? Y pues ahí están historias como la Nueva Jerusalén misma, como no sé, como el caso de la presidenta municipal de Ticcheo, expresidenta municipal de Ticcheo, que murió y que me hacen contar la historia, ¿no? Y que para mí fue un ejercicio maravilloso. Y pues ahí está, hay que buscarlo, hay que hacerlo y hay que contagiarnos de eso, ¿no? Y dejar de ser tan como egoístas, ¿no? No, tú, porque ¿cómo me vas a enseñar a mí? No, hay que tener un poquito más de apertura. Y de humildad también. Y de humildad. Claro. Es tiempo de despedirnos, pero no quiero, digamos, que lo hagamos no sin antes invitarlos a que me digan si tuvieran que darle un titular a este 2012, ¿cuál sería? ¿Y qué color le darían? Aunque un poco intuyo cuál fue el que tú ya, ya dijiste y expresaste, pero así con mayor claridad. Y en lo personal, ¿cómo lo concluyen? 1 minuto. Es complicado, ¿eh? Encontrar la cabeza a una noticia es complicado, encontrársela a lo que ha sucedido aquí en México en un año con todos estos temas que manejamos. Es complicado. Creo que pues yo creo que sería un año de reflexión, es decir, el regreso del PRI después de 2 años de gobiernos panistas, después de tanta lucha que habían significado relegarlos del poder. Habría que pensar por qué se dio, ¿no? Y porque además muchos de los jóvenes que fueron a votar no vivieron o desconocen la historia política del país. No sé, en lo personal se me hace un poco complicado, ¿no? Me quedo, yo creo, con
con lo que viene para el 2013. Me parece que hay grandes expectativas. Con todo lo que ha anunciado el gobierno federal, me parece que se pueden hacer cosas muy interesantes. Creo que el PRI de Peña Nieto, difícilmente puede cambiar una actitud, un partido, las personas tan radicalmente, pero creo que tienen la confianza de una parte importante de la sociedad, a la cual creo que también tienen que responder. Así que el 2013 creo que es un año de expectativas, de grandes expectativas. Y yo me voy con esa idea de que va a ser un mejor año. Descarto por completo que obviamente que mañana viernes, como decías al principio, Maribel, se acaba el mundo, porque además, bueno, ya vamos a dar ese brinco. Yo creo que el 2013 puede ser un buen año para México en muchos sentidos, y yo cierro este 2012 con esas expectativas positivas para el país. Va a ser obviamente un año complicado de negociaciones políticas. Esperemos que es un año con mejorías económicas, y espero que con reformas que requiere el país, y en Michoacán espero también que es un año menos difícil como lo fue aquí en el estado de Michoacán. El 2012 en verdad fue un año, como tú lo dijiste, todos tienen particularidades, pero este 2012 fue un año dificilísimo en todos los aspectos sociales, políticos, económicos, no se diga, ¿no? De inseguridad, etcétera. Entonces yo creo que después de lo que pasamos este año, el próximo sea mucho mejor en todos los sentidos. Dale. Pues yo lo resumiría, si tendría que darle título a 2012, sería un año estrambótico, así como estrafalario, lleno de contrastes, ¿no? Lleno de, por un lado, de excesos, y también un año pues de pequeñas luces, ¿no? De esperanzas de la sociedad como que intenta despertar, pero no puede, no sé, un año raro, y si tendría que darle color, invariablemente como los últimos 6, 7 años, sería, bueno, no, como los últimos 12 años, 12. Tendría que darle el color rojo, sin duda, ¿no? Han sido 12 años de color rojo, ¿no? Permanente, y también creo que el 2013 sí abre una ventana de esperanza para reorganizarnos, reorganizarnos como sociedad, reorganizarnos como periodistas, como gremio, pero también creo que no sé, tengo esperanza, pero conociendo también el PRI, el dinosaurio, pues no creo que un dinosaurio siempre será un dinosaurio, pues, ¿no? No sé, yo más bien le apuesto a la esperanza de la sociedad. Yo creo en los jóvenes, yo creo en la sociedad, yo creo en que despierte también el periodismo. Ahí me quedo, ¿no? A mí me parece en todo caso que seguimos teniendo una factura muy grande, muy amplia, que no ha disminuido, sino más bien ha aumentado. Y hablo de esta factura que se le debe a la sociedad. Desde el ámbito de la información, desde el ámbito del ejercicio político, desde el ámbito del propio ejercicio de los gobiernos, y sobre todo, ciertamente pasa un fenómeno muy, muy curioso. Cuando termina un año, trata de uno como de borrar ya, o sea, ya está pasando, ya está terminando, y esperaría que el que viene tuviera esta luz, como esta expectativa. Concluyo mi comentario con algo que me llamó la atención de la campaña de Peña Nieto, que a mí me sorprendió la capacidad de la inmediatez que tuvo, y esto habla del trabajo previo, porque desde el primer día de su gobierno, o sea, los primeros minutos, ya la página de la Presidencia de la República estaba con una nueva imagen, un nuevo estilo, pero hubo un mensaje en particular que me ha llamado la atención, que escuché y vi en televisión, en donde se habla de que sí, México tiene los últimos lugares en educación, pero no se habla de los premios Nobel que ha tenido, ¿no? México tiene estas carencias, ¿no? Pero no se habla de los descubrimientos tecnológicos que han hecho mexicanos. Y entonces me hizo pensar en volver a vernos con esta capacidad de transformación que realmente tenemos como nación, y que a mí me confirma cada vez más que de verdad somos un pueblo de una enorme resistencia. Que yo no sé qué más tendría que pasar
para definitivamente ya decir basta, ¿no? Ojalá que a partir de la trinchera que tenemos cada uno de nosotros, la ama de casa en su casa, el estudiante en su chamba, el que tiene que ir a trabajar, yo creo que hay un principio elemental y fundamental en todo ello, que cada quien haga lo suyo, sin aborazamientos, ¿no? Sin invertir. Esto que tú decías, el periodismo se hizo para servir, no para servirnos. Y entonces si hacemos las cosas para servir y no servirnos de otros, pues me parece que la fotografía cambiaría y el color no sería rojo y entonces no nos costaría tanto trabajo nombrar las cosas, ¿no? Así es, bueno, tú prácticamente mencionaste la definición de justicia, ¿no? El concepto de justicia básico de Urpiano que manejan mucho los abogados, de dar a cada quien lo que le corresponde, sería hacer lo que nos corresponde. Yo creo que con eso seremos un país totalmente distinto. Esperemos que sí, y en todo caso me parece que con lo que aquí se ha abordado, pues podríamos hacer bien un compromiso de empezar a contar las historias que nos vayamos encontrando en el camino, porque hay algo que me parece que tenemos que hacer, empezar a hacerlo. Uh-huh. Y hacerlo es enunciarlo, compartirlo, y en cuanto tengamos algunas historias, yo les quiero hacer la invitación para que lo hagamos, para que escuchemos estas historias e inclusive invitemos a otros a que también se sumen, porque hay gente de la sociedad civil que hace periodismo y que no lo sabe. A los protagonistas mismos de la historia, ¿no? Que tienen muchas cosas que decir y que de repente nadie los pela y ahí están, ¿no? Yo me van a perdonar si recurro una vez más a lo de República Marihuanera, pues es que los personajes ahí estaban y querían hablar, por supuesto, ¿no? Y no fue necesario ir de encubiertos o engañando a nadie. Por ¿no? supuesto. Entonces, pues ahí están y ellos son los que traen el hilo de las cosas y hay que darles voz. Esa es nuestra función. Pues social. Yo les agradezco muchísimo este momento, este tiempo. En estos espacios realmente el tiempo no existe, puede ser mañana, tarde o noche. Los medios electrónicos, particularmente las redes sociales, así lo refieren. Y me quedo muy complacida por tenerlos, por hacer este cierre, felicitarlos por lo que han hecho. Finalmente me parece también que a pesar de que el escenario esté tan jodido, no lo es todo, y creo que una prueba de ello es que su trabajo habla precisamente de esto. Y pues aquí espero que el tiempo, el espacio nos permita nuevamente coincidir nuevamente para poder regalarnos esto que para mí es un manjar. No siempre se tiene la oportunidad de platicar con esta libertad y sobre todo contar con un espacio para compartirlo con otros. Uh-huh. Así es que muchísimas gracias por estar acá. Esperemos vernos muy pronto y pues prácticamente con esto nos despedimos. No sé si quieren agregar algo más. Pues simplemente desearte feliz año, agradecerte la invitación, Maribel, y sí esperar que el próximo año estemos aquí sentados diciendo cosas muy positivas del año, ¿no? Ojalá, esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Maribel, por el espacio y por el tiempo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias al equipo que está del otro lado, que ustedes no ven, pero que están con sus oídos avispados y su mirada también fija en este espacio. Maribel Ortega Ruelas les dice hasta pronto, hasta siempre. Espero tener la oportunidad de grabar nuevamente otro programa antes de que termine este 2013. Esperemos que el mundo no se acabe entonces. XX, mujeres.